Pues entonces demos inicio a este curso, a esta plática el día de hoy. Y bueno, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Acerca del estatus del CFDI. Un tema interesante y que algunas personas lo ven como algo sencillo, pero realmente cuando les mostremos toda la información van a ver las implicaciones y todo lo que conlleva el estatus del CFDI, si se encuentra vigente o cancelado. Tiene muchas aristas, tiene muchos puntos que revisar y tiene muchas implicaciones este dato. Entonces, vamos a tratar esto especialmente el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar primero la parte básica, los conocimientos básicos, qué es el impacto fiscal, cómo se consulta hoy en día el estatus de los CFDI, problemas, soluciones y recomendaciones. Así es, vamos a dar una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta cuando estés consultando el estatus. Y luego, como siempre, vamos a ver cómo descargar CFDI, nuestro programa estrella, resuelve esta parte, cómo les puede ayudar los diferentes métodos que cuentan para consultar el estatus. Entonces, en este programa hemos implementado justamente esto, consultar el estatus, pero de una forma rápida, sencilla, ágil, sin que se intervenga el proceso. Es algo muy rápido, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, sí quiero aclarar que todo está enfocado a cómo lo resuelve descargar CFDI. Pero para iniciar, veamos la parte fundamental, la parte básica. ¿Qué significa esto del estatus del CFDI? Bueno, todos sabemos, vigente o cancelado, pero ¿qué significa y qué implicaciones tiene? Primero, ¿qué es lo que realmente nos dice el estatus del CFDI? Cuando tú dices vigente o cancelado, lo primero que estás haciendo es la identidad fiscal del comprobante, lo que tiene el comprobante actualmente. Y nos dice que es la situación jurídica y administrativa de un comprobante ante el SAT en un momento determinado. En esencia y en resumen nos dice que este comprobante, este UID, cuál es su estatus y cuál es su situación ante el SAT, ya que si está vigente tiene unas implicaciones y si está cancelado tiene otras. Y algo importante, habla de un momento determinado, sí, porque eso es uno de los puntos importantes del estatus del CFDI o del UID. Y es que es dinámico, puede cambiar durante el tiempo, no se queda en un solo estatus, puede estar vigente y pasar a cancelado. Ahora, no solamente podemos hablar de la parte del estatus, si está vigente o cancelado, cuál es su estado, ¿no? Sino que además, si está cancelado, cómo fue cancelado, cuándo fue realizado, etcétera. Y esta parte es importante porque trabajan como uno solo, por eso lo hemos definido como un binomio vital. Porque no solamente si está vigente o cancelado, sino cómo y cuándo fue cancelado. Estas dos partes son las que finalmente le terminan dando el molde completo a lo que es el proceso de emisión y cancelación. Porque ya con eso puedes saber cómo está y en caso de estar cancelado, cómo fue cancelado y en qué momento fue realizado, porque eso tiene implicaciones fiscales y contables importantes. Entonces, este dato, aunque se ve muy sencillo, tiene implicaciones de todos los aspectos, ¿no? Tanto contables como fiscales. Les decía, es de una naturaleza dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se queda en un solo estado, en un solo momento. Puede cambiar durante el tiempo. ¿Cuándo? Depende de las reglas que nos da la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Que este año puede estar vigente y el próximo puede estar cancelado. Eso puede llegar a suceder. Entonces, como contribuyentes tenemos que estar atentos a esta situación, a que es dinámico y estar verificando el estado. Que eso lo veremos más adelante, esto, cuando veamos los procesos. Y finalmente, un dato que viene asociado al Estado es la existencia. Debe de existir, debe estar registrado el comprobante dentro de los servidores del SAT, porque si no está, pues no puede estar ni vigente ni cancelado. Por lo tanto, podemos determinar que el documento es apócrifo, no, ayuda a determinar esta situación. Entonces, es importante tener en cuenta que el conocer el estatus, el estado, si es vigente o cancelado, implica varias cosas y ayuda a varios procesos. Es deducible, voy a poder hacer la deducibilidad, voy a poder aplicar la parte del IVA, del ISR, y es importante tener en cuenta porque muchas personas como que no somos conscientes de que el estatus es algo que va cambiando y que tenemos que estar verificando periódicamente, que eso es parte de las recomendaciones que veremos más adelante. Entonces, ¿qué nos dice? Un dato que puede cambiar con el tiempo, pero que nos da información sobre ciertas cosas, sobre un comprobante. Nos valida si está o no el comprobante, si está registrado en los servidores del SAT. Ahora, el hecho de que no está no quiere decir que sea falso. Hay que darle un tiempo, recuerden. Ese es otro proceso también importante.
El hecho de que no se encuentre dentro del SAT no quiere decir que ya sea inmediatamente el comprobante, el XML, el CFDI, sea apócrifo, ya que a veces tarda un tiempo en aparecer los comprobantes dentro del SAT, pero eso lo veremos más adelante. Lo que queríamos aquí realmente es ver qué nos dice el estatus del CFDI, para qué nos sirve realmente, qué información nos puede aportar. Bien, ahora veamos la parte del impacto fiscal. El riesgo de que muchas empresas o muchos contribuyentes o muchos contadores ignoran esta parte. Y no de pronto en un acto de mala fe, sino simplemente a veces desconocen esta parte o no le dan la importancia que se debe. ¿Por qué es tan importante? Porque en caso de que el comprobante cambie su estatus, su estado de vigente a cancelado, pues ya perdimos deducciones. No es posible hacer la parte de las deducciones en la parte del ISR, ni tampoco podemos acreditarnos el IVA. Entonces, ese comprobante ya no se puede aplicar de esa manera. Alguien podría decir, pero lo puedo sustituir, claro, pero el que vas a aplicar es el segundo, no el primero. El primero ya está cancelado, ¿no? Y esto, el hecho de que pueda ser dinámico, o sea, que cambie de vigente a cancelado, puede generar discrepancias fiscales, haciendo que el SAT active sus alertas y comience a investigarte de una manera mucho más precisa, concisa, comience a ver cómo es todo tu manejo. Entonces, esto es un riesgo, porque ¿qué pasa? Tú lo tienes vigente en tu sistema, en tu ERP, en tu sistema contable, pero el SAT está como cancelado y ya hiciste una serie de deducciones, ya te acreditaste un IVA, y entonces al SAT le comienza a decir, oye, esto no cuadra. Y entonces puedes caer en una vigilancia profunda. Ahora, el riesgo de multas. Lógicamente, al detectarse algo de esta forma, puedes que el SAT te llegue a sancionar si no corriges esta situación. Y es parte del objetivo el día de hoy, mostrarles las implicaciones que tiene y que ustedes puedan estar verificando el estatus. Más adelante vamos a dar algunas sugerencias, algunas recomendaciones sobre este tema. Pero lo importante sí es poder visualizar. Tal vez todos sabemos esto, somos conscientes, pero nunca lo hemos visto de esta manera. ¿Qué podría implicar que no nos demos cuenta que un comprobante cambió de vigente a cancelado? ¿Cuándo fue cancelado? ¿Por qué motivo fue cancelado? Todo esto tiene implicaciones fiscales importantes. Entonces, sí es necesario que lo tomen en cuenta. ¿Cómo podemos consultarlo? Existe un método tradicional que es entrar a la página del SAT, al sitio del SAT, colocas el RFC emisor, el RFC, el receptor, el UID y con un CAPTCHA ya puedes consultarlo. Es una forma rápida, sencilla, una forma práctica que nos dio el SAT. El problema es ese, que es uno a uno, es una consulta totalmente individual, ¿no? Y si tú quieres hacer una consulta masiva, pues va a ser un poco complicado, que vas a tener que hacer uno por uno. Y tal vez si son 5, 10, 20, pues es tolerable, pero si vamos a consultar 500 o 1000, piensa en esto, tú recibes al mes 500, 1000 facturas, 2000, no, y si recibes más, peor. Entonces, cuando comienza a hacer volumen, tal vez cuando pasa después de 20, esto se vuelve impráctico hacerlo uno por uno. Y ese es un problema que no está, hoy en día el SAT no ofrece un proceso automatizado para esto, hay que hacerlo uno por uno. Para eso, herramientas como descargar CFDI lo resuelven de forma muy fácil, de forma muy sencilla. Y lo van a ver más adelante, les voy a mostrar cómo se puede hacer esto y lo hacemos de diferentes formas, de diferentes maneras. Ese es otro problema con el método tradicional y es que la información muchas veces está desfasada. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la factura, compramos algo, compramos una computadora, en ese momento se verifica, todo está perfecto, pero se guarda esa información de que está vigente y no se vuelve a verificar. Por lo tanto, se pierde ese rastro, ese seguimiento de cancelación. ¿Por qué? Porque a veces hay un factor humano y eso es importante. Tendemos a olvidar como personas, olvidamos hacerlo, hay errores de captura, hay inexperiencia por parte de la persona que lo está haciendo, falta de comunicación. Sí pudo haber consultado en el SAT, ¿no? De forma manual y le pareció como estaba cancelado, dijo, después se lo comunico a mi jefe, después lo informo. ¿Y qué termina pasando? Que para nosotros está vigente, pero para el SAT está cancelado. Entonces, hay una serie de factores o de puntos a tener en cuenta cuando se utiliza el método tradicional, que es entrar al sitio del SAT y capturar estos tres datos junto con el CAPTCHA, porque ese es otro problema. Cada vez que validas un XML o que consultas el estatus de un UID, tienes que estar indicando el CAPTCHA, además de los tres datos que ya comenté. Entonces, este proceso, aunque funciona, claro que funciona, pero cuando ya lo quieres hacer repetitivo o de forma masiva,
es donde ya se vuelve inviable. Y por eso, insisto, existen soluciones como descargar CFDI, donde se puede hacer y se puede hacer de varias maneras. En un momento más lo vamos a ver. Pero este método tradicional, que sabemos que lo utiliza mucha gente y es algo realmente útil, ¿eh? No tengo nada contra él. Al contrario, creo que es una opción totalmente válida, útil, pero cuando quieres ir más allá, escalar o hacerlo de forma repetitiva, se vuelve inviable. Entonces, no es que no lo recomendemos, simplemente creemos que para el día con día, para que estés verificando, para que hagas un cierre de mes, pues no es la forma adecuada, porque te va a llevar mucho tiempo. Y bueno, ya sabemos que los contadores siempre están cargados de trabajo, además el SAT nos da constantemente trabajo a todos, entonces la idea es automatizar esta parte. Pero hay que ser conscientes que existe un método, simplemente que cuando se quiere ir más allá, pues es difícil. Se puede hacer, sí, se puede hacer, pero implica muchas cosas. Entonces, este método tradicional de consulta, no es que no lo recomendemos, simplemente para algo rápido, esporádico, está perfecto. Pero si ya quieres hacerlo cuando cierras tu fin de mes, aquí algo importante, porque muchas personas creen que este método solo sirve para los emitidos. No, esto sirve para todos, tanto emitidos como recibidos. Y tal vez alguien diga, bueno, ¿y los emitidos para qué? Porque también pueden haber errores en tus comprobantes emitidos. ¿Por qué? Porque puede ser que tú lo emitiste, luego lo quisiste cancelar, el sistema lo registró, tu ERP, tu sistema contable, etcétera, lo registró como cancelado, pero en el SAT sigue como vigente. Entonces, no solamente se debe tener en cuenta para los emitidos, sino para los recibidos, sino también para los emitidos. Bien, ¿cuál es el problema con este tema del estatus, del estado del CFDI, ¿no? El hecho de que existan cancelaciones retroactivas. Que un proveedor te cancele una factura de meses anteriores y no te avise. Claro que algunos me dirán, oye, pero llega una notificación, pero ahí eso se genera otra problemática, porque cuando alguien intenta cancelar una factura, sí te puede llegar una notificación y tú tienes la opción de rechazar o aceptar esta cancelación. Pero hemos visto muchos casos donde la persona encargada primero, a veces no llega la notificación. Segundo, sí llega, pero lo ve una persona y lo olvida. O sea, no le da el seguimiento y después de 72 horas se cancela este comprobante. Se puede dar este caso de estas cancelaciones retroactivas. ¿Qué quiere decir? Que mi proveedor, tal vez no por mala fe, sino un error humano, él mandó a cancelar una factura que no debía. Y como yo no le di seguimiento, o yo no vi la notificación, o nunca me llegó, también puede ser, entonces se termina cancelando la factura. Y entonces esto nuevamente genera un problema. Y esa es parte de lo que hoy queremos recomendarles, estar verificando periódicamente. Claro que algunos me dirán, oye, pero es que periódicamente es muy engorroso, lleva mucho tiempo, yo recibo muchos comprobantes, 6,000, 10,000 comprobantes al mes. Bueno, aunque sean poquitos, 200 comprobantes, conlleva mucho tiempo. No se preocupen, más adelante vamos a demostrar cómo se puede hacer esto de forma rápida y sencilla. Deducciones fantasmas, claro que sí, porque tú en la contabilidad ya hiciste una deducción, ya te acreditaste algunas cosas y el comprobante está cancelado, entonces estás entrando en una discrepancia con el SAT. Entonces, es importante que sean conscientes de los problemas que conlleva esto. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo abatir estos problemas, cómo darles una solución, cómo intentamos de encontrar soluciones alternas. Y que vivimos con una realidad. Esto del estatus siempre pasa, nos ha pasado a nosotros también en algún momento que por error queremos cancelar una factura, insisto, un error humano. Y bueno, si no se detecta a tiempo, hay problemas tanto para el emisor como para el receptor, ¿no? Y el otro problema es la carga administrativa. Hay que estar verificando el estatus de forma periódica, ¿no? Tal vez crear una política de empresa donde cada semana se verifica. O no, antes del cierre de mes vuelve y se verifica, ¿no? Entonces se crean políticas, se crean reglas dentro de la compañía de cómo hacer este proceso. El problema es eso, que si lo haces de forma manual, como mostrábamos hace un momento, se vuelve pesado, se vuelve lento y ya nadie lo va a querer hacer, ¿no? Ya con 50, 100 facturas, pues nadie va a querer hacer. Es mucho trabajo y es justamente donde nosotros hemos querido atacar el problema. Que este proceso de verificar se pueda realizar de forma rápida y sencilla. Ahorita lo vamos a ver y ofrecer diferentes métodos, diferentes formas, pero es una realidad, ¿no? Hay cancelaciones retroactivas, pueden haber deducciones fantasmas, sí, y finalmente todo esto implica carga administrativa, más trabajo, más horas hombres en ver la información, analizar y ver implicaciones. Entonces queremos apoyarlos en todo esto. ¿Qué soluciones podemos ofrecer? Porque es una realidad. Hoy en día existe.
existe la problemática, existe este riesgo que ya veíamos. Y bueno, ¿qué podemos hacer en estos casos? Primero, lo que les decía, el monitoreo recurrente. ¿Qué quiere decir? Que crear políticas dentro de la compañía donde se estén haciendo estas validaciones, ya sea de forma mensual, semanal, quincenal, antes de que termine el mes. Ya ustedes deciden cómo los quieren manejar. Y justamente ahí es donde entra descargar CFDI. Con esta herramienta se van a dar cuenta que es muy, muy, muy sencillo. ¿Esto qué quiere decir? Que con un clic o dos clics ya van a estar consultando si los comprobantes se encuentran vigentes o cancelados. Tenemos tres opciones que les vamos a mostrar más adelante. La conciliación. Estar conciliando lo que tiene el SAT contra lo que ustedes tienen, lo que tienen registrado en su sistema administrativo, en su ERP, en su contabilidad contra lo que tiene el SAT. Hoy en día también nuestra herramienta descargar CFDI permite hacer esta conciliación y no solamente es detectar el tema de vigentes o cancelados, sino comprobantes que hagan falta. ¿Cómo así que hagan falta? Sí, puede ser que tú en tu sistema administrativo tengas registrado 100 UIDs, o sea, quiere decir que emitiste o recibiste 100 UIDs, no importa y en el SAT solamente aparezcan 99. Alguien diría, oye, es extraño, ¿cómo es que yo tengo 100, el SAT solamente tiene 99? Sí se puede presentar, hemos visto ese tipo de situaciones y ahí es donde la conciliación entra a jugar un papel trascendental. ¿Por qué? Porque esta conciliación me permite conocer qué tiene el SAT, qué tengo yo, compararlo y dar un resultado. ¿Qué tiene el SAT que yo no tengo? ¿Qué tengo yo que no tiene el SAT? O tenemos lo mismo, pero con datos diferentes, o sea, los mismos UIDs, 100 y 100, pero ¿qué crees? El mío está cancelado y en el SAT está vigente. En el SAT está en 100 pesos y yo lo tengo con 100 pesos punto cero uno. Pueden haber diferencias en los datos. Entonces, justamente es el proceso de conciliación que, insisto, descargar CFDI también lo maneja. Y bueno, si a alguien le interesa ver sobre este tema, por favor envíenos un mensaje ahí a través del chat y con todo gusto podemos preparar un curso a detalle de cómo es el proceso de conciliación. De verdad que es muy sencillo, muy fácil de hacer y les va a ayudar muchísimo. Y aquí es donde ustedes pueden crear alertas, perdón, rutinas políticas, reglas de, oye, se verifica el estatus y se hace una conciliación a final de mes. Y con eso ya te permite hacer un cierre fiscal bien, amarrar todo, que todo te cuadre. Y justamente este tipo de rutinas, de reglas, de implementaciones permite tener alertas tempranas, de tal forma que ante cualquier discrepancia yo ya lo sepa y pueda empezar a corregir la situación antes de que el SAT me envíe una carta de invitación, antes de que el SAT detecte algo y me comience a buscar y yo solito me pueda corregir sin ningún tipo de problema. Entonces, este tipo de soluciones yo sé que llevan mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a ver cómo esto se puede mejorar, cómo se puede hacer muy sencillo a través de nuestra herramienta descargar CFDI, pero creemos que es la solución ideal, porque al final del día sabes exactamente qué tienes, comparas contra el SAT, verificas estatus y estás tranquilo de que lo que tú tienes es lo mismo que tiene el SAT. Bien, entonces por eso lo hacemos propuesta. ¿Qué recomendaciones podemos hacer con respecto a este tema del estado del CFDI, del estatus del UID? Primero, creen este proceso de hacer un cierre de mes, lo que hemos llamado cierre de mes blindado. Siempre ejecuta la validación del estatus. No importa cuántos comprobantes tengas. No importa si recibes 5,000, 10,000, 20,000 comprobantes al mes. Hay soluciones, hay maneras de hacerlo pues, de forma automática, transparente, para que ya no les afecte. ¿Ok? También crear una política de cancelación donde ustedes les puedan exigir a sus proveedores ciertas cosas como el acuse de cancelación, validar los motivos por qué fue cancelado. O sea, creen políticas dentro de sus compañías, procesos que indiquen, oye, sí, todos mis proveedores me deben de enviar esta información, tales personas se van a encargar. Esto ayuda mucho porque al final del día, cuando tú le dices a tus proveedores, cómo debe de hacerse el proceso, ayuda a aclarar dudas, ayuda a tener un control. Me queda claro que hay proveedores que definitivamente no te van a hacer caso o hay cosas que no corresponden, ¿no? Hay, por ejemplo, compras algo esporádico. Pero si ustedes tienen proveedores ya recurrentes que les ofrecen ciertos servicios, les venden cierto producto, pues pueden con ellos tratar de crear estas políticas que les ayude. Aquí lo importante es que todos nos colaboremos, porque algo importante que estamos olvidando aquí, y es que la cancelación de un CFDI no solo afecta al receptor, también afecta al emisor. Miremos este caso un momento. Yo te vendo algo, te vendo el programa Descargar CFDI. Y en un mes, tú me lo pagas y todo perfecto, todo está vigente. Pero en un mes, por un error administrativo,
nuestro personal administrativo manda a cancelar tu factura. Insisto, un error, no es un tema de mala fe, sino es un error humano. Si esa cancelación se llega a aceptar, vamos a decir que a ti no te llegó la notificación, o si recibiste la notificación por parte del SAT, pero no le diste seguimiento, y a las 72 horas se canceló el comprobante. Si tú no te das cuenta y yo no me doy cuenta, ¿qué va a terminar pasando? Para el SAT, yo le estoy diciendo, yo no recibí ese dinero, eso es lo que le estoy diciendo, por eso la cancelé. ¿Qué quiere decir? Que yo sí recibí un ingreso y entonces le estoy diciendo que no. Y tú hiciste unas deducciones, te acreditaste unos impuestos y ese comprobante está cancelado. Entonces el problema viene para los dos. Creo que si trabajamos con proveedores, podemos mejorar todos este proceso y nos podemos ayudar uno con otros. Nosotros los hemos hecho, ¿eh? Con ciertos proveedores hemos llegado a acuerdos, hacemos procesos, llevamos estos ciertos documentos. En el caso de facturando, siempre tenemos el acuse de la cancelación, el acuse de la solicitud de cancelación. Todo esto le guardamos. Importante, estos documentos que les estoy diciendo, hoy en día el programa Descargar CFDI ya los descarga. Los descarga. Así como te descarga el XML, te puede descargar el acuse. ¿Por qué es importante guardar estos documentos? Porque el día de mañana, si el SAT, ya vemos que está cancelado y todo perfecto, si por un error el SAT mañana dice, no, este comprobante está vigente, yo puedo sacar este acuse y decirle al SAT, no, yo tengo un documento firmado por ti, SAT, donde dice que estaba cancelado. Si tú por error después lo convertiste en vigente, eso ya es tema tuyo, pero yo tengo el documento que certifica. Recuerden, este documento, el acuse de la cancelación, hoy en día, que el programa Descargar CFDI ya lo maneja, ya lo descarga. ¿Ok? Está en la carpeta. Si ustedes tienen comprobantes cancelados, seguramente ya está en su disco duro. Si quieren conocer un poco más acerca del tema, con todo gusto podemos hacer esto, una reunión a futuro, un curso donde mostremos cómo manejar estos documentos. Pero bueno, lo importante es esto, ver con sus proveedores y manejar este tipo de documentos. Y otro tema que les podemos recomendar es auditar los XML, que sus bases de datos estén actualizadas. Para cuando el SAT te haga cualquier requerimiento, tengas la información cierta, no la actual, no la de este mes, sino la de los 5 años hacia atrás. Siempre recomendamos eso. Es importante que tengan estos puntos en cuenta y eso es lo que, que hemos querido mostrarles. ¿Qué pueden hacer ustedes ante esta situación? Porque es una realidad. Hoy en día todos vivimos esta situación donde un comprobante está vigente y se puede volver cancelado. Hay que cuidarnos y hay que ver qué implicaciones tiene dentro de la compañía. Por eso quisimos crear esta sección de recomendaciones. Hasta aquí es la parte fundamental, la parte de conocimiento. Queremos mostrarles cómo funciona descargar CFD y después de ver la problemática, de ver algunas opciones y algunas soluciones, cómo se puede implementar esto dentro de descargar, cómo los puede ayudar descargar CFDI, qué herramientas, qué módulos, qué opciones cuenta este programa. Que por cierto, me voy adelantando, contamos con 3 opciones que los puede apoyar grandemente en esto. Y vamos a hacer una demostración. Les vamos a mostrar cómo funciona, qué hace, dónde le pueden dar clic, cómo los puede apoyar. Porque sí, el estar consultando periódicamente, así me digas una vez al mes, el estatus de los comprobantes, pues conlleva un trabajo. Y más si tienes, no sé, yo después de 20 yo creo que ya es mucho. Si recibes más de 20 comprobantes, para que no lo hagas manualmente y estés invirtiendo tiempo y estresándote y se me olvidó cómo descargar CFDI te puede ayudar con todo esto. Entonces, la primera acción que queremos mostrarles es la consulta masiva. ¿Qué es esto de la consulta masiva? Es un módulo que tiene el sistema, que tiene el programa, que se conecta directamente a los servidores del SAT y busca los últimos 5 años y busca los comprobantes cancelados, o sea, obtiene la información de los comprobantes cancelados en los últimos 5 años. Y está padre porque ahorita lo van a ver con solo un clic, ya lo hace. No importa si son emitidos o recibidos, tú solamente dale esto, consultar y él automáticamente se va a conectar, va a indicar, tú le indicas además de emitidos y recibidos, le indicas qué años y ya, comienza él a trabajar. Importante, esta actualización es en vivo, quiere decir que se está conectando al SAT y en ese momento está buscando la información y en ese momento ya está obteniendo los datos y está actualizando las bases de datos internas. Recuerda que el sistema tiene una base de datos donde guarda justamente la información de los UIDs cancelados. Te dice si está cancelado, el motivo de la cancelación y ese es otro punto importante. No solamente te dice si está vigente o cancelado, sino además te da información extra. Lo importante aquí es entender que el sistema se conecta al SAT, busca y ya guarda en su base de datos. Ya tiene la información actualizada. Y se van a dar cuenta que esto lo haces con un clic. Entonces, yo puedo revisar los últimos 5, 3,
hasta 10 años, el sistema es muy abierto, ahorita lo van a ver, puedo irme mucho tiempo hacia atrás con un solo clic. No tengo que hacer absolutamente nada más. Y esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer la consulta? Pues el tiempo va a depender de dos factores. Uno, el servidor del SAT. Y dos, la cantidad de comprobantes cancelados que tenga. Importante, miren cómo es el enfoque diferente. Aquí le estoy preguntando, dame los comprobantes cancelados en los últimos 3 años y él ya se va a conectar al SAT y va a hacer esto. Tú no necesitas indicarle periodo, no necesitas indicarle el UID, entonces no necesitas más información. Es muy transparente. Ventajas que tiene este módulo. Uno, tú decides qué revisar. ¿Quieres emitidos? ¿Quieres recibidos? O los dos. Pero no solamente qué quieres, sino además en qué periodo. 2025, 2026, 2024. Tú le indicas qué periodo. Es un proceso que está 100% automatizado. Libre de captchas, de interrupciones, de la página del SAT. No te preocupes, él hace todo automáticamente. Bueno, si ustedes ya tienen experiencia con nuestro sistema, saben que el programa trabaja muy así, muy automático. Que tú solamente le indicas un par de parámetros, le das a aceptar y listo. Aquí se acabó, aquí no hay más que hacer, sino irnos a tomar un café y regresar. Es muy sencillo. Otra parte importante, y es que todo esto finalmente termina actualizando las bases de datos que maneja el sistema. ¿Y qué quiere decir? Que cuando yo genero un reporte, la información se toma de esas bases de datos. Entonces ya tengo la información actualizada dentro del sistema. ¿Qué información tiene el estatus? Bueno, si está vigente o cancelado. Y en caso de estar cancelado, la fecha de cancelación. Ya sé cuándo lo cancelaron, la forma en que lo cancelaron, o sea, lo que es el motivo de cancelación, etcétera, etcétera. Entonces sí obtiene bastante información al respecto. Y entonces no nos quedamos con que vigente o cancelado. El sistema va mucho más allá. ¿Por qué fue cancelado, por ejemplo? Entonces, esta parte también se vuelve importante. Consideraciones técnicas. Para que este módulo trabaje, requiere el RFC y la clave SIEC. El RFC, clave SIEC o la e-firma, cualquiera de los dos. ¿Por qué se requiere? Porque el sistema se conecta al servidor del SAT, entra al servidor del SAT. Y para poder ingresar al servidor del SAT necesitamos eso. RFC o clave SIEC, ¿no? Ese es como el camino A. O si no los tienes, el camino B, que es la e-firma. Pero si ya tienes esta información, ya la tienes guardada, ya tienes todo, el sistema se va a conectar y va a hacer todo el proceso. Y bueno, también queremos comentar que este proceso es un poco más lento comparado con los otros. Más adelante vamos a ver dos más, donde vemos que es mucho más ágil, mucho más rápido, pero la información es mucho más acotada, mucho más corta. ¿Ok? Cada solución tiene sus características, va a depender de qué es lo que tú quieras. Pero esta es la más completa, la más exacta y la que más información te va a dar. Vamos a ver cómo funciona, porque ya he hablado mucho, ya he dicho las bondades de cada una, pero vamos a ver cómo funciona. Y para eso tengo abierto aquí el programa, descargar CFDI. Para las personas que no han tenido oportunidad de trabajar con él, este es nuestro programa, permite hacer muchas cosas, reportes, descargas, conciliación. Justamente aquí tenemos el botón de conciliación, hablando de todo un poco. Pero bueno, vamos a centrarnos en este momento en esto que les decía, cómo consultar o cómo actualizar el estatus del CFDI. Muy sencillo, tenemos este botón. Le doy clic, le indico el RFC de la empresa con la que yo deseo consultar, el tipo, si son emitidos o recibidos, en este caso le estoy indicando los dos, y el periodo. Y aquí comenzamos desde el 2015 hasta la fecha. Entonces el sistema es inteligente y solamente le indicas el periodo. Yo quiero 2023, 2024 y 2025 y 2026. Vamos a hacerlo desde el 2020. Simplemente selecciono y ya el sistema sabe qué periodo va a consultar. Desde el 1 de enero del 2020 hasta hoy, hasta el día hoy, 18 de marzo del 2026. Y ya el sistema se va a conectar y va a hacer todo el proceso. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Por eso les decía que es muy sencillo. Y al final del día, ¿qué obtengo? Se actualizaron las bases de datos del programa. Con eso, cuando yo genere un reporte, cualquier reporte que yo requiera, ya el reporte me va a mostrar si el comprobante está vigente o cancelado. Entonces, nosotros recomendamos que este proceso que estamos viendo en pantalla se esté ejecutando periódicamente, una vez a la semana, una vez al mes. Aquí es donde ustedes crean esas políticas, esas reglas de compañía. Y con esto ya evitan, porque mira, por ejemplo, pensemos que tú recibes solo 1.000 facturas al año. Aquí ya estamos consultando 6, 7 años. 6.000, 7.000 facturas manualmente, eso es imposible. Bueno, sí se puede hacer, pero es muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Aquí con un solo clic ya lo estás haciendo. Entonces, esto es uno de los módulos más importantes y que recomendamos estarlos ejecutando de forma periódica. ¿Para qué?
para cuando yo haga un reporte por ejemplo, convertir a Excel, él ya automáticamente me diga si el comprobante está cancelado o vigente. Entonces no necesito hacer nada más, ya tengo la información en ese momento. Tenemos empresas clientes que lo hacen diario, entran, consultan y ya generan su reporte de convertir a Excel. Entonces, ellos crean sus propias estrategias. Lo padre es que el sistema ya te permite hacerlo de forma rápida, sencilla. Y no se requiere cosas como captchas, página del SAT, nada. Lógicamente dependemos del servidor del SAT, eso es un punto importante. Si el servidor del SAT no funciona, si está apagado, pues no, el sistema no va a poder consultar, ¿no? Toda la información, eso es algo importante que quiero aclarar, toda la información de si es vigente o cancelado está en los servidores del SAT. Entonces dependemos de que el SAT esté funcionando correctamente para poder obtener esta información. Muy bien, esta es la parte de la consulta masiva. Si se dieron cuenta, es muy sencillo. Simplemente selecciono, lo voy a aceptar y no importa cuántas facturas tenga él o cuántos comprobantes, ya sean emitidos, recibidos, ya sean recibos de nómina, recibos de pago, notas de crédito, no importa nada. El sistema ya hace todo el proceso automáticamente. Tenemos un segundo proceso que también permite consultar el estatus del CFDI, que es la consulta en reportes. Voy a hacer una demostración y luego explicamos toda esta parte. En este caso voy a sacar un reporte que es de los más conocidos, que es el de convertir Excel. Creo que ya todos lo conocen. Este lo que hace es sacar toda la información y desglosar del XML, todo lo que viene dentro del XML y desglosarme los impuestos por tipo y por tasa, ¿no? Es uno de los reportes, o tal vez el reporte más utilizado. Le doy a aceptar y ya tengo el reporte. En este momento me dice si están vigentes o cancelados. Si yo ya hice este proceso del estado del CFDI que les mostré hace un momento, no necesito hacer nada más. Pero si no lo he hecho y necesito consultar el estado, el estatus de estos 12 comprobantes que tengo en pantalla, lo puedo hacer de forma rápida, sencilla, solamente, importante, solamente de estos 12. Le doy clic derecho y le digo consultar el estatus del UID. Con esto el sistema me pregunta, ¿quieres el del actual o quieres de todos? De los que están, de todos los que están en el reporte. Si le digo de todos, él se va a conectar al SAT y los va a consultar. Y va a ser muy rápido. ¿Por qué es rápido? Porque él consulta alrededor de 40, 30, 40 UIDs por segundo. Es extremadamente rápido. Entonces, aunque el reporte sea muy grande, su proceso de consulta es muy rápido. Le va a estar preguntando a toda velocidad al servidor del SAT, ¿este UID está vigente o está cancelado? Y ya el SAT le va a responder cuál está vigente y cuál está cancelado. Entonces, en este caso le voy a dar para 12, le doy a aceptar, el sistema corrió el proceso y ya finalizó. Y ya sé si están, cómo están en el SAT. Entonces, si se dan cuenta, es extremadamente rápido. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que el anterior era un poco más lento, sí, porque el anterior va sobre periodos, 2024, 2025, 2026, etcétera. Este no, este proceso que están viendo en pantalla va sobre los comprobantes actuales. ¿Qué pasa si yo no quiero todos, los 12 o los 300, los 500 que yo tengo en pantalla? Selecciono los que yo quiero y le doy clic derecho y le digo consultar el estatus. Y ahora el sistema me pregunta, ¿quiere los seleccionados, que en este caso son 5, o quiero todos? Si yo le digo los seleccionados, pues eso es lo que va a hacer, consultar el estatus de esos 5 que están seleccionados. Y nuevamente, insisto, es muy, muy rápido. ¿Ok? Puede consultar 2000, 3000 UIDs en un par de segundos. Entonces, la verdad es que este es uno de los módulos que más hemos optimizado. Y ya con eso tienes la información, ya sabes que en este reporte cuál es el estatus de todos los comprobantes. Insisto, ¿cuándo se utiliza esto? Cuando me urge tener la información, o dos, cuando no he hecho este proceso, este del estado del CFDI. Entonces, es otra opción que tenemos y depende de tus necesidades, de tus requerimientos. Rápido, aquí, ¿cómo funciona el proceso? Ya lo vieron, doy clic derecho y ya lo tengo. Se conecta directamente con el SAT y me está actualizando la base de datos internamente y el reporte. ¿Por qué es importante esta opción? Uno, velocidad. 40 comprobantes por segundo es bastante rápido. Oye, pero yo tengo 4000 comprobantes por segundo, pues vas a tardar alrededor de 1 minuto, 2 minutos en consultar el estatus de todos. Entonces, es muy rápido. Recuerda, se consulta el estatus de los que están en la pantalla, de los que se están viendo, no de todos tus comprobantes. Tú puedes tener, oye, yo recibo 10,000 comprobantes al mes, o sea, 120,000 al año. Pero en este momento mi reporte es por nada más 5 comprobantes, pues el sistema va a consultar el estatus de esos 5, no de los 120,000 que tú tienes registrados en el SAT o que tienes localmente, ¿no? Si se dieron cuenta, es muy rápido y dos, no se requiere el CIEC, la CIEC ni la e-firma.
Esto trabaja directamente con el servidor del SAT y no se necesita absolutamente nada. Simplemente se le pregunta al servidor del SAT. Aunque tú no tengas la CIEC, aunque no tenga la e-firma, aunque esté vencida, lo que tú quieras, no importa. El sistema en este caso y para este report, para esta consulta, es independiente. Es muy rápido y está totalmente abierto. Y tú decides qué consultar. Yo creo que es una de las grandes ventajas. Yo quiero todo, yo quiero los 5,000 que estoy viendo, quiero nada más 300. Tú como usuario decides, a diferencia del otro. El otro, el que les mostré primero, era por periodo, todo 2025. Y si yo tengo 1,000,000 de comprobantes cancelados, pues se va a tardar más tiempo. Es un poco más lento, pero más rápido. Entonces tú como usuario defines. ¿Cuál sería la principal consideración que deben tener? Importante, este método que les acabo de mostrar solamente me dice si está vigente o cancelado, o si no existe en el SAT, que sería la otra posibilidad. Pero no me da información extra, no me dice cuándo fue cancelado, el motivo de la cancelación, ni me da más información. Entonces ya te dice si está vigente o cancelado, pero no te dice cuándo fue cancelado. Si tú quieres saber no solamente si está vigente o cancelado, sino que además quieres saber cuándo y el motivo, en ese caso debes utilizar el que te mostré hace un momento, sería este. Con este sí puedes obtener toda la información, fecha, motivo, etcétera. Pero es más lento. Este que les mostré permite obtener solamente si está vigente o cancelado. Entonces, cada método tiene su ventaja, cada método tiene su desventaja y es importante que ustedes tengan esta consideración. Y la pregunta es, ¿qué quieres resolver en este momento? ¿Quieres solamente saber si está vigente o cancelado? Ya lo tienes muy rápido. O no, yo sí quiero el motivo, pues utiliza el otro método, que aunque es un poco más lento, esa es la realidad, finalmente te da la información mucho más completa. Pero los dos funcionan. Insisto, la pregunta es, o aquí el punto sería, ¿para qué lo necesitas? Ya lo vimos funcionando, es muy rápido, importante. Esto que les acabo de mostrar del clic derecho está en todos los reportes, desglose de conceptos, desglose de impuestos, toda la parte de complementos que vimos la semana pasada. Bien, entonces les comentaba que el clic derecho que vimos hace un momento está en absolutamente todos los reportes, ya sea de nómina, ya sea de conciliación, etcétera. Todo esto ya lo tienes con solamente el clic derecho. Entonces, sobre cada reporte y en cualquier lugar, tú te paras en cualquier registro y ahí lo vas a tener disponible, así como lo estoy haciendo en este momento. Esa es otra opción que les queríamos mostrar. Y bueno, vamos a la tercera, que es muy interesante. Este fue un reporte que se creó porque varios usuarios nos llegaron con la pregunta, ¿no? Y ellos nos preguntaban, oye, ¿cómo puedo saber qué facturas fueron canceladas en un periodo, no importando cuándo fueron emitidas? Ejemplo, quiero saber qué facturas se cancelaron en enero, no importando si fueron emitidas en el 2024, 2023, 2020, no me importa nada, lo que me importa es que su cancelación haya sido en enero. Y así nació este reporte, los cancelados en un periodo. Y justamente ese es el objetivo, saber qué fue cancelado en un periodo de tiempo, comúnmente un mes, aunque el periodo es abierto, comúnmente lo queremos por un mes. Y aquí nos ofrece algo bien interesante y es la visibilidad transversal. Lo hemos llamado así porque finalmente un UID que no pertenece a enero, porque el UID de pronto fue emitido en el 2023, por dar un ejemplo, solamente para poder ejemplificar. Fue emitido en noviembre del 2023 y fue cancelado en enero del 2025. Cómo atraviesa varios periodos, ya sean meses, días, años, y logra obtener esta información. Entonces, no importa cuándo fue emitido. Por eso es transversal, porque su periodo de emisión pudo estar muy atrás. Lo importante es cuándo fue cancelado. Y ese es el poder de este reporte. Los ayuda para conocer justamente eso, en qué periodo qué cosas se han ido cancelando. No importando si son emitidos o recibidos. Eso también es muy importante. Esto aplica tanto para emitidos como para recibidos. No está solamente disponible para uno solo, sino para cualquiera. ¿Cómo funciona el proceso? La idea es detectar aquellas facturas que cambiaron de vigente a cancelado, porque a veces nos concentramos, ok, yo quiero las facturas de enero, yo quiero las facturas de febrero, y se nos olvidan periodos hacia atrás. Con este reporte tú le puedes decir, yo quiero todas las facturas que fueron canceladas en enero y en febrero. ¿Cuándo fueron emitidas? No me importa si fue el otro año, no me importa nada. Lo que me importa es que fueron canceladas en un periodo en específico. Esto es ideal y lo utilizan muchos usuarios, ¿eh?
Después de que lo mostramos, lo desarrollamos y lo hemos llevado a las personas y se lo hemos mostrado cómo funciona, muchos usuarios lo utilizan para revisar periodos pasados, para hacer cierres ya sean mensuales o anuales. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente el sistema, la consulta que hacemos, cómo lo hacemos, permite ir tiempo hacia atrás. Y entonces no importa cuándo esto fue emitido, ni importa si es emitido o recibido, no importa nada, lo que importa es el periodo de cancelación. Y entonces cuando haces el cierre ya puedes saber, ok, está cancelado y fue cancelado en enero, o fue cancelado en noviembre, no importando que fue emitido en enero, no importa absolutamente nada de eso. Entonces, es un reporte que ayuda mucho, ahorita lo vamos a ver, que te permite ver realmente cómo están tus cancelaciones. Creemos que es la conciliación perfecta para el tema de IVA y de ISR porque te permite ver hacia atrás. Ya no te vas a concentrar emitidos en enero, emitidos en febrero, emitidos en marzo. No, aquí vamos a preguntar cancelados en enero, cancelados en febrero, cancelados en marzo. Entonces, para todo esto que estamos viendo el día de hoy se vuelve importantísimo. Porque finalmente tu objetivo es que siempre tengas pues, el mismo estatus con el SAT y en caso de haber una inconsistencia, puedas hacer correcciones a tus procesos, puedas estar corrigiendo tu situación con el SAT. Vamos a verlo cómo funciona rápidamente y es este botón que tenemos acá, que vemos en la parte superior, justamente es un documento con un tachecito y de eso se trata. Le doy clic en este botón y él me pregunta el RFC, ¿qué periodo deseo consultar? Aquí es donde yo le digo enero del 2026, por ejemplo. Al 31 de enero del 2026 le digo que si son emitidos o recibidos, cualquiera de los dos. Y si quiero un efecto de comprobante específico, le voy a dar dos. En este momento el sistema, si yo le diera a aceptar, se conectaría al SAT y estaría buscando esta información y me estaría dando un reporte. Y eso es lo padre de todo esto. Con solo dar a aceptar, el sistema ya trabaja. ¿Qué hace? Se conecta directamente a los servidores del SAT, busca cuáles comprobantes fueron cancelados. Esa es la clave. Cancelados en enero del 2026, no importando que el comprobante fue emitido en el 2020. Y digo 2020 como ejemplo para demostrar que no importa el tiempo hacia atrás, el sistema ya se encarga de hacer absolutamente todo. Esa es la maravilla de facturando, que permite obtener este tipo de cosas. Tenemos clientes que ya lo usan de fijo, ya como parte de su proceso administrativo, de su cierre, ya lo están manejando y les ahorra muchísimo tiempo. Ellos nos han compartido experiencias, diferentes experiencias, cómo han detectado cancelaciones, comprobantes que tenían como vigentes y los habían hecho deducibles, se habían acreditado los impuestos, etcétera, y hoy en día estaban cancelados y ellos no lo habían percibido. Por un error administrativo, por un error humano, está bien, pero ya detectaron cosas. Y eso ayuda, porque al final del día yo puedo corregir mi situación antes de que el SAT me esté buscando, ¿no? Y ese es el poder de facturando. Te ayuda para que tú a través de reglas, de mecanismos, de pasos, puedas ver cómo es tu situación. Si tienes comprobantes vigentes, pero en el SAT están cancelados, puedes tomar acciones. Bien, ya para finalizar, queremos hacer un pequeño resumen, muy rápido, muy sencillo, con los puntos más importantes. Creo que hemos visto cuál es la problemática del estatus, qué importancia tiene, hemos visto aspectos que no los habíamos analizado de esta manera, y cómo descargar CFDI cuenta con tres opciones. Recordemos, contamos con tres opciones para consultar el estatus. Uno, de forma masiva, otro con un clic derecho, que es de forma particular por cada reporte, y otro para obtener un reporte de cancelados. Esas son las tres formas que ofrece el Facturando. Importante, porque al final del día, con un solo clic, ya tengo toda la información. Entonces, Facturando les puede ayudar en todo esto. Descargar CFDI es la herramienta. Y ahora entendemos por qué tantos contadores, por qué tantas empresas la utilizan. Realmente tiene herramientas que ni siquiera la competencia ha podido desarrollar. Pero bien, vamos a entrar a la parte final de este resumen. Primero, blindaje contra las cancelaciones silenciosas. Recuerda, el estatus del CFDI es dinámico y es cierto, tú lo emites o tú lo recibes, está vigente y mañana puede estar cancelado. Entonces, esto demanda que tenemos que estar al tanto, al pendiente, estar verificando, creando reglas, etcétera, creando procesos que nos permitan estar seguros de que nuestros comprobantes siguen vigentes o si cambiaron a cancelados, qué opciones tienen. O si lo cancelamos, realmente quedó cancelado, hay que estar atentos porque es una realidad. El estatus es dinámico, puede cambiar. Eficiencia y potencia operativa. ¿Qué quiere decir eso? En esencia, hemos mostrado métodos que les ahorran muchísimo tiempo. Esto no quiere decir que el del SAT no sirva. Claro que el sitio del SAT funciona y funciona bien, pero
Si lo haces para uno, para dos comprobantes, está bien, pero ya quieres 20, 30, 50, va a ser un proceso que demanda mucho tiempo. Con lo que les hemos mostrado hoy, consultar 4,000, 5,000, 10,000, 50,000 comprobantes va a ser muy sencillo. Con un clic derecho, con un clic ya tienes la información del comprobante, del estatus del comprobante. Y no solamente es el estatus. Recuerda, puedes tener el motivo de cancelación, la fecha de cancelación, puedes obtener acuses que siempre recomendamos guardar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si al día del mañana te dice no, el SAT te dice no, está vigente, y tú dices no, pero está cancelado, la única forma de demostrarlo es a través de estos acuses. Porque estos acuses es un PDF, pero están firmados por el SAT. ¿Qué quiere decir? Que si traemos a alguien, un experto, que nos diga si ese documento es real y fue firmado por el SAT, él se puede demostrar que sí, efectivamente fue firmado y emitido por el SAT. Entonces, ese documento es esencial para las compañías. Tal vez ustedes no los conocían, tal vez los conocían, pero no sabían que la importancia que tiene, pero ante cualquier situación los puede salvar. Entonces, siempre recomendamos verificar este tema de obtener los acuses, tanto el acuse de la solicitud de cancelación como el acuse de la cancelación. Y bueno, hemos visto también cómo puedes ver hacia atrás, y es justamente este reporte que les mostramos, donde podemos identificar comprobantes que fueron emitidos en periodos anteriores, 2024, 2025, pero que fueron cancelados en el periodo que yo indico. O sea, los cancelados en un periodo, no importando cuándo fueron emitidos. Ese también se vuelve importante. Y este es un reporte que no lo hemos visto. Nadie más lo tiene. Y creo que ayuda muchísimo. No creo. Estoy convencido que ayuda mucho a los contadores porque me da visibilidad. ¿Ok? Bien, hicimos cerrar con estos puntos que creemos que son importantes. La realidad es que deben estar ustedes muy atentos al estatus de los CFDIs, estar ejecutando o verificando periódicamente estos. Pero si se dieron cuenta, descargar CFDI es una herramienta que te permite fácilmente estar haciendo este proceso. Y tal vez a final de mes, cuando ya vayas a cerrar mes, toda la parte contable y fiscal, pues puedas revisar tus comprobantes tanto emitidos como recibidos. Importante, no solamente te dediques a la parte de recibidos, sí, claro, es lo más común, pero no descuides la parte de emitidos. Y más cuando ya ves que con un solo clic ya puedo estar verificando la información, mucho mejor. Entonces, y no importa cuántos emitas, tenemos clientes que emiten 1 millón de comprobantes al año y aún así ellos lo están utilizando. ¿Por qué? Porque es rápido, porque es sencillo. Claro, 1 millón de comprobantes va a llevar cierto tiempo. Eso es, vamos, no va a ser un minuto, tal vez se va a llevar 10, 15, sí. Pero yo le doy a aceptar, me voy, me tomo un café, voy a la tienda, voy, hago lo que yo tenga que hacer, hablo con mi jefe, me voy a comer y cuando regrese ya está verificado. Entonces, eso es clave. Por eso es que insistimos mucho en esta parte, porque el sistema lo facilita demasiado. Entonces, hemos creado la herramienta que les va a hacer la vida muy sencilla en este aspecto y en otros, ¿eh? Porque la descarga es muy fácil. Todos los aspectos que maneja el sistema, la verdad es que son muy sencillos. Y esto les permite a ustedes ahorrar tiempo, cosa que queremos que se lleven hoy, tiempo. Esto ahorra tiempo, ahorra problemas. Porque si mañana el SAT nos está buscando, porque ellos tienen un comprobante cancelado, nosotros lo tenemos vigente, ya hicimos deducciones, viene todo un tema, ¿no? Bueno, creo que ya muchos tienen experiencia con este tipo de cosas. Entonces también queremos trabajar de una forma preventiva, siempre estar adelantándonos a que el SAT nos haga cualquier requerimiento o nos pida cualquier información.